Hola chicos, ¿cómo están? En esta grabación voy a ir desarrollando paso por paso el trabajo práctico de unión iónica para que puedan corregir y rectificar sus errores y los que queden podamos verlos en clase. Bueno, el ejemplo 1 es el que habíamos hecho en clase y dejamos muy prolijito en los apuntes, así que vamos a pasar al 2, el calcio con el bromo. Yo en el trabajo ya les he dado formulado el compuesto, pero una indicación que les podría dar en el examen es decir, bueno, haga la unión de este elemento y este elemento. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Determinar cuál es el metal y cuál es el no metal. Si estamos en unión iónica, recuerden que hay un metal y un no metal. El calcio es el metal y del grupo 2. Fíjense que vengo a la tabla periódica y lo busco. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8, el de los gases nobles. Los del medio son elementos de transición. Veamos. Si el calcio es grupo 2, significa que tiene 2 electrones de valencia. ¿Sí? Nosotros, ¿qué hacíamos? Se los dibujábamos. Vamos a tratar de usar diferentes colores. 1, 2. Y el bromo tiene, fíjense, 7 electrones de valencia. Está en el grupo número 7. Yo, como les he dado el compuesto armado, ya saben que son 2 bromos. 1, 2. Y cada bromo tiene 7 electrones de valencia. Fíjense que se los dibujo con color azul. 5, 6, 7. ¿Qué es lo que va a pasar? El calcio, al ser el metal en la unión iónica, va a transferir sus electrones de valencia para llegar al octeto. Y el bromo va a recibir electrones de valencia. Entonces, fíjense, el bromo tiene 7. Recibe cada bromo un electrón y se completa llegando al 8. Entonces, ¿qué nos quedaría? Por un lado, un solo calcio. Fíjense cómo estoy haciendo el razonamiento. Un solo calcio perdió 2 electrones. Queda positivo. ¿Y por qué el más 2? Porque son de un solo calcio, 2 electrones la pérdida. Entonces, fíjense cómo lo voy armando. Un solo calcio pierde 2 electrones. Estos son los electrones que pierde el compuesto individual. ¿Sí? Ahora, vamos al otro lado. 2 bromos, fíjense, 2 bromos, y hago mucho énfasis porque ustedes lo confunden y lo hacen al revés. 2 bromos pierden cada uno, ganan cada uno un electrón. ¿Por qué el menos uno si hay 2 electrones en juego? Porque cada bromo gana un solo electrón. Estos son los electrones que gana el bromo individualmente. Y acá afuera están los coeficientes de cantidad. ¿Sí? O sea, acá hay un calcio y acá hay 2 bromos. ¿Y tiene sentido? Sí. Porque si yo después veo el compuesto armado, fíjense, calcio, bromo, que ahora, recién ahora estamos aprendiendo a formular y vemos que cruzando los números de oxidación hubiéramos llegado al mismo resultado. Vemos que es un solo calcio, o sea, acá no está anotado, pero es un 1. Un solo calcio. ¿Tiene sentido? Sí. Un solo calcio y 2 bromos. Se ve qué significa cada número. Acá hay 2 números y uno es los electrones en juego, o sea, acá los electrones que pierde el metal. Acá serían los electrones que gana el no metal, pero cada no metal individual, porque ustedes a veces me suelen poner acá el menos 2. ¿Sí? Bien, igual lo vamos a ir repasando en cada ejercicio, nos va a quedar largo el video, pero de última si lo van entendiendo pueden ir saltando los que les den más dudas. Este es el catión, porque es positivo, y este es el anión. Fíjense que acá, ¿qué nos falta? Hicimos, o sea, dejamos expresado en Lewis y de manera iónica esta unión. Nos falta las semirreacciones. Y acá es donde se confunden todos,
Porque la semirreacción explica lo que le pasa al elemento individual. ¿Qué quiere decir? Si yo tuviera que dibujar esto, y me voy a tomar el atrevimiento de tomarme muchas libertades, ¿no? Porque hay todas unas cuestiones de electroquímica que nosotros no vamos a ver ahora. Ustedes después van a verlo si son químicos en la materia propia. Yo encuentro el elemento, el calcio, en estado neutro, ¿sí? Solo por la vía. Cuando yo hago la unión iónica, lo transformo ¿en qué? En un calcio más 2. ¿Tiene sentido? Sí. ¿Por qué? Porque él va a perder 2 electrones. Entonces va a pasar de su estado elemental, como lo encuentro yo, a un estado iónico. ¿Sí? Va a perder 2 electrones. Acá no me tienen que poner ni un 2 acá, ni un 2 acá y un 2 acá que les encanta. Yo no entiendo por qué, porque esto lo hemos visto 5 o 6 veces en clase, en la pizarra, pero entiendo que alguno puede haber faltado o que se puede haber perdido. Acá lo que expresamos es lo que le pasa al elemento. Y este elemento, si yo lo encuentro en la naturaleza, se encuentra de esta manera. Un calcio, digamos con carga 0. Le quito 2 electrones y queda como un calcio más 2. ¿Está balanceado? Sí. Un calcio de este lado, un calcio del otro. Entonces, ¿qué era lo que tenía que expresar? Que este calcio se acaba de oxidar, se oxida. Por lo que es un agente reductor. Porque si yo me oxido, estoy funcionando como agente para que el otro se reduzca. Ahora, ¿dónde viene lo complejo? Ustedes con el bromo hacen cada barbaridad. A ver, algunos me lo han hecho hasta tetratómico. El bromo, si yo lo encuentro en la naturaleza, es uno de los 7 que es, a ver si lo puedo hacer en un color diferente, diatómico. Que yo lo encuentro, digamos, en su estado neutro de a pares, ¿sí? Diatómico, de los 7 diatómicos. Entonces, así lo encuentro en la naturaleza. No con un 4, no solo, así. Y por eso les digo, me estoy tomando muchas libertades, porque es medio general decir en la naturaleza, pero es para que ustedes lo entiendan. ¿Y nosotros en qué lo hemos transformado? En bromo menos 1. Y ustedes miran, pero profe, si lo transformamos en 2 bromos menos 1, 3 bromos, 8 flúor, lo que sea. Cuando toque el flúor, ¿no? 3 flúor. Acá yo en la semirreacción expreso lo que pasa en el elemento individual. Y el elemento individual pasa de bromo diatómico en carga 0 a bromo menos 1. ¿Y qué me quedaría hacer? Hacer un balanceo, porque de este lado han quedado 2 bromos y acá 1. Entonces fíjense, un coeficiente estequiométrico ahora me balancea la ecuación. Pasamos de 2 bromos que están 0, o sea, un bromo diatómico con carga 0, a 2 bromos menos 1. Quiere decir que paso en total de 0 a menos 2 en carga. ¿Por qué? Porque ese 2 está haciendo que hayan 2 bromos menos 1. O sea, un bromo menos 1 más un bromo menos 1 te da en general carga menos 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Gané 2 electrones. Es muy importante y lo he dicho 10 veces en el aula, pero lo voy a decir las veces que sea necesaria. Que entiendan que acá estamos viendo lo que le pasa al elemento desde su estado neutral hasta el estado iónico, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes se confunden y empiezan a decirme, ah, profe, pero le tengo que poner un 2 porque acá hay un 2. Ahí le ponen un 2 acá adelante, lo he visto en prácticos, ¿no? Le ponen un 2 acá. Y no, ¿y por qué? Y no, porque acá hay un 2. No tiene nada que ver. Son coeficientes estequiométricos que estamos usando para balancear este 2. Y acá hemos hecho la expresión iónica y ese 2 viene justamente de la cantidad de iones, en particular de aniones, bromo menos 1, que hay en esta unión. Y acá yo les estoy expresando lo que pasó, que es como el pasito previo que nosotros no vimos. ¿Qué vemos acá nosotros? Vemos un calcio, si lo tuviera que dibujar, acá estamos expresando el pasito previo que nosotros vimos en el mapa de la realización del compuesto iónico, que era que yo tenía el elemento que iba en estado base, se acercaba al otro elemento, ¿sí? Que va siempre de a pares porque es diatómico. Si se acercara a uno que no fuera de a pares, entonces se acercaría a uno solo.
¿Se acuerdan que cuando se acercaban empezaban a qué? A hacer la transferencia. Entonces, digamos que está en estado cero, cuando se acerca al otro, se rompe y pasa a, digamos, a recibir electrones, ¿no? Entonces lo va a bombardear con electrones. Estoy hablando muy coloquialmente porque quiero que entiendan conceptualmente, ¿sí? Nosotros después abordamos el apunte, abordamos los términos un poco más técnicos, pero quiero que lo entiendan conceptualmente. Y después, ¿qué pasaba? Y este calcio, ¿sí? Se oxidaba. ¿Por qué? Porque perdía electrones, entonces quedaba más positivo y más grande. Y el otro se reducía, y fíjense, de pasar de ser diatómico, ya pasa a ser 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? 2 menos 1. O sea, 2 bromos menos 1 ya se separó y se hacía más chiquito. Yo acá lo he dibujado más grande porque soy un poco bruto con la pizarra, pero fíjense, ahí lo podemos reducir. Y una vez que ya eran cationes y aniones, se empezaban a acercar por las fuerzas electrostáticas y ahí, una vez que se acercaban, formaban el compuesto iónico. ¿Se acuerdan? Bueno, eso estamos expresando. Lo que le pasa a este elemento, por ejemplo, a este en estado neutro, para llegar a este elemento. Y lo que le pasa a este elemento que es diatómico, fíjense, para llegar a este elemento. O en este caso a estos dos, pero son dos por separado que son menos uno, a estos aniones. Porque si este era el elemento que es diatómico en estado base, acá ya son aniones. O sea, unión de carga negativa. ¿Sí? He tratado de hacer lo más explícito posible. Y si el otro se oxida, este se reduce. Vendría siendo un agente oxidante. A ver, acá los errores más comunes son que se olvidan completamente que son solo 7 los diatómicos, porque he visto algunos que me ponen el calcio diatómico, el hierro diatómico, todo lo que pueden encontrar diatómico. ¿Por qué? Porque le copiaron al compañero, que el compañero quizás sí puso bien un par de atómicos, entonces dijeron, a todos hay que ponerles el 2, porque claro, yo primero corregí los trabajos y señalé en términos generales los errores, entonces sabían que el trabajo estaba aprobado, pero no sabían qué parte estaba bien y qué parte estaba mal. No importa, el objetivo es que ustedes aprendan, ¿sí? Entonces, en este ejercicio ya vieron cómo se hace. Ahora vamos a pasar al siguiente. Bueno, en el caso de la unión del litio con el oxígeno, vemos que el litio es del grupo 1 y que el oxígeno es del grupo 6. Entonces, y que yo ya se los he dado armado, entonces sabes que son 2 litios y un oxígeno. Pero acuérdense que yo en el examen, ¿qué les puedo poner? Unión de litio más oxígeno. Entonces ustedes tienen que ir y darse cuenta que el litio, al tener un solo electrón de valencia y el oxígeno al tener 6, o sea, necesitar ¿cuántos? 2 electrones, va a necesitar 2 litios que le aporten un electrón cada uno. Y acá es muy importante, porque a medida que vamos haciendo ejercicios me acuerdo de errores que tenían cuando yo corregí. Acá es muy importante que se den cuenta de algo. El metal, para completar el octeto, él transfiere los electrones, ¿sí? Y el no metal recibe. Porque hay algunos que agarraban y me ponían que el oxígeno, esos 6 electrones de valencia que tenía, los repartía. Y nosotros vimos toda unión iónica, que es fácil. Metal transfiere a no metal. Pero podríamos usar el principio de uniones que vimos, que es que por diferencia de electronegatividad era quien recibía y quien transfería. ¿Sí? Entonces, por donde lo miren, el oxígeno no va a transferir, va a recibir los electrones del litio. Entonces, fíjese, ¿cuántos recibe? Un electrón, 2 electrones. Entonces, el litio por sí solo quedó como litio más 1, porque cada litio perdió un solo electrón. Y el oxígeno por sí solo quedó como oxígeno menos 2, porque el oxígeno ganó 2 electrones. ¿Cuántos litios hubieron
que perdieron un electrón. 2 litios perdieron un electrón. Hago mucho énfasis porque de verdad se equivoca muchísimo con eso. ¿Y cuántos oxígenos ganaron 2 electrones? Un solo oxígeno. Entonces, este lado es el catión y este lado es el anión. Y vamos a la semirreacción. El litio, si yo lo encuentro en la naturaleza, su estado base no es diatómico, porque hay solo 7 diatómicos, no hay más que 7. Entonces el litio 0 se convirtió litio más 1. ¿Sí? ¿Qué significa? Que perdió un electrón. O sea, se oxidó, es un agente reductor. Después, el oxígeno. ¿Cómo lo encuentro en estado natural? Como oxígeno diatómico. Diatómico, porque todos, yo creo que todo el curso me puso como el oxígeno cero solito. Hay otros profesores y otros libros que te ponen el oxígeno solo, pero en la semirreacción nosotros estamos tratando, más que porque es su primer acercamiento a toda la cuestión de las reacciones de óxido-reducción. Entonces tratamos de hacerlo bien prolijo y teniendo en cuenta que expresamos desde el estado base del elemento, que es diatómico en la naturaleza, hacia el estado iónico en el que nosotros, digamos, lo encontramos cuando armamos la unión, que es el oxígeno menos 2. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que balancear porque hay de este lado 2 oxígenos, entonces tiene que haber de este lado 2 oxígenos. ¿Cómo me quedan las cargas? Pasa de 0 a menos 4, porque son 2 oxígenos menos 2 después de que balanceé. Entonces, en la semirreacción en general, gano 4 electrones. Me reduzco, ¿sí? Soy un agente oxidante. Muchos acá tenían duda, y yo en los 2 cursos se los hice en el pizarrón. Y acá voy a volver a hacerlo. Me dicen, profe, no entiendo por qué si al fin de cuentas cuando yo hago la unión, acá hay 2 electrones en juego que pierden 2 litios, digamos, y hay 2 electrones obviamente que reciben el oxígeno porque acá hay un 4. Bueno, ustedes tienen que entender lo siguiente. Y es lo mismo que ya he hecho 10 veces en la pizarra. El litio va por la vida, ¿cierto? En estado cero. Y se encuentra con un oxígeno, ¿sí? Que van de a pares, un oxígeno diatómico. ¿Qué pasa? Esto sería el estado cero del oxígeno. No sucede que nosotros mezclamos un átomo de oxígeno con un átomo de litio. No, en el laboratorio vamos a tener millones de átomos en un Erlenmeyer y millones de átomos, no sé, en un vaso de precipitado. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se acerque el litio, hay un montón de litios y un montón de oxígenos por todos lados, ¿sí? Entonces, cuando se acerque el litio, se va a romper este oxígeno, ¿cierto? Se va a romper en oxígeno que puede recibir 2 electrones y en otro oxígeno que puede recibir 2 electrones. Entonces fíjense, los litios que pueden aportar un electrón van a estar aquí porque se han acercado. Acuérdense, lo estoy diciendo muy coloquialmente, pero es una cuestión para que lo entiendan. ¿Y qué va a pasar? El oxígeno podía recibir 2 electrones. Entonces va a recibirlos y este va a recibir 2 electrones. Va a recibirlos. Y claro, nosotros acá cuando hacemos el Lewis vemos un pequeño pedacito. ¿Cuál pedacito vimos? Fíjense, esto exclusivamente vemos en el Lewis. ¿Ven? Esta partecita. Pero fíjense, el hermanito, el que era el par del oxígeno diatómico, también tuvo su unión. Entonces, nosotros cuando hacemos esta semirreacción estamos expresando lo que le pasa a ese parcito, ese par diatómico se rompe en 2 oxígenos menos 2 cuando recibe 4 electrones el parcito. A ver, eso es conceptual. Ustedes lo que tienen que saber es hacer bien la semirreacción. Claramente muchos se han equivocado porque ni siquiera prestaron atención cuando lo vimos en el pizarrón o se copiaron de alguien que no había prestado atención.
Porque yo no necesito que ustedes me sepan explicar como loritos estos dibujitos. Que ojo, podría estar interesante que lo supieran explicar y demás. Pero conceptualmente la semirreacción, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? ¿Cuáles son diatómicos? Porque ponen el elemento sin el 2 o con el 2 según quién es diatómico. Y después saber balancear. O sea, decir, bueno, es diatómico. Entonces hay 2 oxígenos en total con carga cero de este lado. Tiene que haber 2 oxígenos de este lado. Cada oxígeno quedó menos 2. ¿Y de dónde saco ese menos 2? Y yo vi cómo quedó el anión individual. Entonces solo lo traigo. Fíjense que no tienen que saberme recitar esto. El qué pasa cuando se acercan, cuánto hay en juego, pero tienen que saber hacer una semirreacción porque son sus primeros acercamientos a el método de óxido-reducción. ¿Sí? ¿Qué es eso? Por eso digo semirreacción de óxido-reducción. Las semirreacciones, ¿no? Esta es una y esta es otra. ¿Se entiende? Cualquier cosa pueden preguntar. Bueno, para el galio y el flúor ya debemos estar un poco más avispados con la tabla periódica y saber que el galio está en el grupo 3. Tiene 3 electrones de valencia. 1, 2, 3. Y el flúor tiene 7. Y yo ya les dije que son 3 flúor. Si no, me daría cuenta. ¿Por qué? Porque si el galio tiene 3 electrones de valencia y el flúor solo le falta 1, significa que para un galio necesito mínimo 3 flúor. Por lógica. Entonces fíjense, el galio va a darle un electrón a cada flúor. ¿Qué me va a pasar cuando yo exprese cómo quedan los iones? Un solo galio perdió 3 electrones. ¿Ven cómo cuando digo un solo galio me refiero a la cantidad, o sea, al coeficiente? Entonces se los resalto. Un solo galio, porque me lo suelen hacer al revés. Perdió 3 electrones. Y cuando digo perdió 3 electrones, estoy resaltando acá el más 3. Un solo galio perdió 3 electrones. Vamos acá. Vamos juntos. 3 flúors ganaron cada uno un electrón. Casi le pongo un más, chicos. Entonces, 3 flúors, 1, 2, 3, ganaron cada uno un solo electrón. ¿Sí? Por favor, siempre acuérdense que cuando ganas un electrón estás ganando algo negativo, por eso es menos 1. Cuando perdés electrones estás haciéndote más positivo, por eso es positivo. Que ya lo he dicho muchas veces en clase, pero por ahí se tienden a olvidar y los hacen al revés. Y eso ya hace que esté mal la expresión. Entonces, este es el catión y este es el anión. Y acá sí viene algo interesante, que es hacer las semirreacciones. El galio, si lo encontramos en la naturaleza, en estado cero, no es diatómico porque los 7 diatómicos existen. Es más, si ponen 7 diatómicos en internet aparece. O sea, el que lo ha hecho mal es porque de verdad no ha prestado atención a eso. Pues yo creo que más o menos unas 15 veces lo he dicho en total en clase. Y además, cada vez que me venían a preguntar, aparte se los decía. Entonces, galio en estado base. ¿En qué se transformó? En un galio más 3. Acá no hay que balancear nada porque hay un galio de este lado, un galio del otro. Algunos me ponían un 3 acá y un 3 acá. ¿Por qué? Porque no prestan atención. O porque le han copiado a alguien. Porque también he notado eso. El degradamiento del TP según la copia de la copia. Bien. Del 0 al más 3 significa que yo perdí 3 electrones. Me oxido. Soy un agente reductor. Y vamos al flúor. El flúor, ¿cómo lo encuentro en la naturaleza? Diatómico. Acá me lo ponían triatómico. ¿Por qué? Porque se les ocurría, porque decían, 3 flúor, entonces 3. Y no tiene nada que ver si de este lado es como yo lo encuentro en la naturaleza. ¿Y en qué se transforma? En un flúor carga menos 1. Y ustedes dirán, ¿qué falta?
Ya a esta altura me tendría que decir falta balancear. ¿Por qué? Porque hay 2 flúor de este lado, carga 0, entonces tienen que haber 2 flúor de este lado. Y la carga pasó de ser 0 a ser -2, la carga final, desde lo reactivo hacia el producto. Entonces, ¿qué significa? Que en total yo gané 2 electrones. Se reduce agente oxidante. Y de nuevo ya no voy a hacer más el dibujito, pero muchos me podrían preguntar, profe, ¿por qué +2 si acá al final son 3 que ganan cada uno un electrón? No tiene sentido. Si yo hiciera los dibujitos con las pelotitas como acá, verían que pasa lo mismo, que cuando se va rompiendo tenemos varios grupos de flúor y varios grupos de grupos, no, el galio va solito y varios galios, y todo eso va uniéndose. Entonces, cuando yo expreso lo que le pasa al flúor individualmente, pasa esto. Ahora, para lograr el compuesto, probablemente hayan varios grupos diatómicos que se rompan y varios galios que estén ahí participando y pueden hacer el dibujito para irlo corroborando. O lo podemos hacer en clase todos juntos. Podemos verlo con, digamos, modeladores. Las posibilidades son un montón, pero lo que yo quiero es que entiendan eso, porque ustedes, amén del concepto, a veces algunos entienden el concepto, pero no prestan atención o se confían en esto. No se acuerdan dónde sacar los números y se los inventan directamente. ¿Sí? Entonces, alejémonos un poco. Así tiene que quedar resuelto. Y bueno, a ninguno le hemos puesto el nombre. Este es fluoruro de galio. Tienen que ponerlo. Este es óxido de litio o monóxido de dilitio. Y este, el primero, era bromuro de calcio. Bien, seguimos. Para el óxido de aluminio, nosotros tenemos que acordarnos que el aluminio es grupo 3. Entonces tiene 3 electrones de valencia. Y el oxígeno es grupo 6. Tiene 6 electrones de valencia y va a recibir otros 2 para llegar al octeto, ¿cierto? Bien. Siempre pongo los electrones de pares. Y aquí vamos a poner los electrones del oxígeno como cruces por una cuestión meramente estética para diferenciarlos. Podría ponerlos con otro color, podría ponerlos con el mismo color. Al fin y al cabo son electrones. Mi profesora de tercero en su momento los diferenciaba de esta manera. Bien. El aluminio le va a pasar al primero 2 electrones y ahí le completa el octeto. Y este electrón se lo pasa al segundo. El otro aluminio le va a pasar al segundo el electrón que le faltaba y estos 2 electrones al otro. A ver, estos son simplificaciones gráficas muy, pero muy alejadas del caos que es la realidad, ¿no? No es como, yo te paso a vos, yo... No, todo se va, digamos, ordenando de acuerdo a fuerzas de atracción, repulsión y un montón de detalles que nosotros estamos ahora omitiendo porque no estamos haciendo un estudio intensivo, sino que queremos aprender a entender las uniones iónicas, a poder graficarlas y a continuar posteriormente con lo que ya estamos viendo, que es formulación de compuestos. Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? Cada aluminio, voy a tratar de decirlo diferente, cada aluminio perdió, ¿cuánto? 3 electrones. Y cada oxígeno ganó 2 electrones. ¿Y cuántos aluminios hubieron en juego? 2. 2 aluminios perdieron 3 electrones. En contrapartida, 3 oxígenos, cada uno ganaron 2 electrones. ¿Se entiende? El catión por un lado, el anión por el otro. Y vamos a hacer las semirreacciones. El aluminio en su estado base no es diatómico, no es triatómico, no es nada. Es aluminio en estado base. Pasa a aluminio más 3. Ya está balanceado, no tienen que poner un 3 acá y un 3 acá, porque eso se lo inventan, eso es de refilón que vi en la hoja del compañero que balanceaba y yo no sé qué es eso y qué sé yo, y pongo, ya lo vi, pero no. Prefiero que no pongan o que vengan y me pregunten, profe, no entiendo qué poner, a que después se inventen cuestiones.
el aluminio pasa de estado base a estado más 3. ¿Qué significa? Que pierde 3 electrones. Entonces, se oxida, es un agente reductor. Por contrapartida, ¿cuál era? Flúor, oxígeno. El oxígeno, ¿cómo lo encuentro en la naturaleza? En estado diatómico. Pasa a oxígeno menos 2. Y acá hago el balanceo. Hay 2 oxígenos de este lado, 2 oxígenos del otro. Paso de 0 a 2 por menos 2, menos 4. Entonces gano 4 electrones. Porque acuérdense, ya lo he dicho en todos los otros ejercicios, acá estamos expresando lo que le pasa en particular al elemento de estado base, que en este caso es diatómico, a su estado iónico. Se reduce como un agente oxidante. Bien. Y esto tiene de nombre óxido de aluminio, trióxido de aluminio. ¿Sí? Ya estamos viendo, esto es un óxido básico que ya los hemos empezado a ver. Para el último, es muy sencillo. El litio tiene un solo electrón de valencia y el bromo tiene 7. O sea que un litio le va a pasar, fíjense, un litio le va a pasar un electrón al bromo. O sea, cada litio pasa un electrón, hay uno solo. El bromo va a recibir un electrón, un bromo recibe un electrón y hay un solo bromo. En la semirreacción no se tienen que olvidar que el bromo es diatómico. Entonces pasa de bromo diatómico en estado 0 a bromo menos 1. Pero agrego el 2 para balancear, porque tienen que haber 2 bromos de un lado y 2 bromos del otro. Entonces queda este lado como un menos 2. ¿Por qué? Porque son 2 bromos menos 1. Es como si yo debiera un peso a 2 personas distintas. Entonces, debo un peso acá, debo un peso allá, debo 2 pesos. ¿Sí? Bien. Con eso terminamos el práctico. Cualquier otra duda que quede, la podemos abordar en clase. La pueden preguntar por el grupo de WhatsApp. Me pueden mandar un mail. No importa. Lo importante es que aprendamos de uniones iónicas.